no estamos donde quisiéramos estar, ¿no? No hay equidad de género en las organizaciones, esa es la realidad. Pero si yo miro hace 17 años cuando yo ingresé a esta compañía o hace 27 años cuando empecé a trabajar, yo veo muchísimas más mujeres siendo parte de empresas como Siemens Energy, que son empresas de tecnología y de ingeniería. No porque no hayas estudiado ingeniería o no porque no hayas estudiado ciencias o matemáticas, quiere decir que no puedas ser parte exitosa de una compañía como Siemens Energy. Uno no puede ponerse barreras que la vida no le está poniendo, ¿sabes? Uno no puede creer que hay un techo o que hay un límite para lo que uno es capaz de hacer o no hacer, ¿no? Bienvenidos a un episodio más del Energy 21 Podcast. Mi nombre es Daniela Loredo, editora en Energy 21, y hoy me encuentro nuevamente con una mujer que ha dejado hitos dentro del sector energético. Ella es Aniela Marval y actualmente lidera la organización de ventas para el negocio de transmisión en América Latina en Siemens Energy. Ella cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector energético y más de 17 ha formado parte de la familia de Siemens Energy. Aniela, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar esta tarde hoy aquí en el Energy 21 Podcast. Muchísimas gracias, Daniela, por la invitación. Para mí es un placer tener esta oportunidad de compartir con ustedes sobre mi trayectoria, pero además el cómo las cosas van evolucionando dentro del sector energético en Latinoamérica. Además, creo que es muy interesante conocer tu perspectiva y tu historia sabiendo que eres de Venezuela. Creo que debemos de arrancar por ahí. ¿Qué te trajo a estos aires de la Ciudad de México? Muchísimas gracias. Pues sí, soy venezolana. ¿Cómo llegué a México? La verdad es que yo tengo 27 años de trayectoria profesional ya, y dentro de mi trayectoria profesional empecé en Siemens, en ese momento era Siemens, en Venezuela. Y tuve la oportunidad de salir a una experiencia internacional, que en este caso fue en Alemania. Trabajé en Alemania por 2 años y medio, casi 3 años. Allí tuve la oportunidad de acercarme mucho al mercado mexicano y trabajar con el mercado mexicano. Y me surgió una oportunidad aquí en México y me llamaron para una posición de marketing en el sector energía. Hasta ese momento yo había sido siempre trabajo corporativo dentro de la organización y esa fue mi primera aproximación directamente a trabajar con un negocio y era el negocio de energía. Y me vine a México porque me encantaba ya de lo que conocía y de lo que había trabajado acá a distancia o por viajes de negocios. Me había gustado mucho la cultura, me había gustado mucho la gente y acepté encantada y ya de eso hace 9 años. Y ahorita, ¿cómo tú podrías describirnos o compartirnos cuáles son las actividades en esta posición que ocupas actualmente? Sí, yo como responsable del negocio de transmisión, que internamente en Siemens Energy llamamos Grid Technologies, mi mayor responsabilidad es entregar estrategia, ¿no? O sea, liderar un equipo de ventas y darles dirección a un equipo de ventas para poder acertar en cuáles son las acciones que nosotros tomamos en el mercado y para crecer en ventas. Pero adicional a eso, y creo que es algo que me llena a mí mucho, yo creo y tengo la convicción de que liderar un equipo y hacer crecer a los equipos es parte de mi responsabilidad. Y dentro de eso, pues evidentemente formar talentos, asegurar que haya más inclusión y diversidad dentro de la organización, son pilares importantes de mi gestión. Ahora bien, sabemos que el sector energético ha sido, pues por muchos años, masculinizado, pero que también las mujeres han empezado a ganar terreno. En tu caso estás como responsable de una gerencia. ¿Cómo fue ese proceso y esa evolución para poder alcanzar una posición tan importante como la que ocupas actualmente?
Sí, perfecto. Como te digo, ya son 27 años de trabajo, 17 años en Siemens Energy. Entonces es mucho el transitar que he tenido dentro de esta organización y de otras organizaciones. Yo inicialmente comencé en comunicaciones, luego tuve oportunidades de desempeñarme en desarrollos y relacionamiento con gobiernos. Estuve en sostenibilidad, en el área de sostenibilidad, luego pasé al área de marketing. Y de allí dije, quiero dar un salto a algo distinto. Mis jefes siempre me habían dicho que yo era muy buena para estrategia y que yo debía intentar el mundo de la estrategia. Y llegó un momento en que dije, sí, este es mi momento, esta es mi oportunidad. Quiero trabajar y experimentar las estrategias. Y así fue como me adentré en el mundo de la estrategia hasta llegar a esta posición de ventas en transmisión. El apoyo de las personas en este camino en ascenso que has tenido dentro de Siemens Energy, ¿vino más de hombres, de mujeres? ¿Cómo fue ese equilibrio? Vino tanto de hombres como de mujeres, pero en los últimos tiempos creo que la mayoría de mis jefes habían sido hombres y las personas que me impulsaron a experimentar en otras áreas, a atreverme a ir a otras áreas y desarrollarme en otras áreas, siempre fueron hombres. Y siempre me he sentido muy valorada dentro de la organización, pero también debo reconocer a esos jefes que yo tuve o que he tenido que han creído en mí incluso más de lo que yo misma he creído en ciertos momentos. ¿En qué momentos particularmente tú dudaste de tus propias capacidades? Pues el tema de estrategia para mí era un tabú, ¿no? Dentro de mi cabeza, para hacer estrategia dentro de una empresa de ingeniería, tenía que ser ingeniera. Y eso era un gran bloqueo que yo tenía, ¿no? Y como yo no era ingeniera, yo decía, imposible que yo llegue a hacer estrategia de una organización. Y ellos siempre me incitaban y me decían y me involucraban en trabajos y proyectos especiales en estrategia, pero me costó muchísimo. Me costó hasta que llegó un momento en que dije, tenía la posibilidad de tener un ascenso en comunicaciones y marketing donde estaba, y yo dije, este es el momento de probar algo distinto, es ahora o nunca, y me atreví. ¿Qué proceso, qué chip cambiaste dentro de tu mente para tener esa valentía de atreverte a hacer las cosas? Que a veces hay mujeres que por más que lo intentan, quizá el miedo las come antes de quizá tan solo pensarlo. Ese ha sido uno de los grandes aprendizajes en mi vida, ¿no? Es normal tener miedo y yo creo que todos sufrimos de miedo constantemente o en ciertos momentos de nuestras vidas. Lo que no debemos dejar es que el miedo nos paralice. Y efectivamente yo tenía miedo, tenía toda la inseguridad del mundo, a pesar de que mis jefes me decían, tú eres buenísima para eso, lánzate, tú estás preparada, tú tienes todo lo que se necesita. Yo no creía en mí para esa posición, creía en mí para otras muchas posiciones que ya había hecho en áreas de comunicaciones, que era lo que yo dominaba más, ¿no? Pero no creía en mí para llevar un área como estrategia. Y me lancé con todo y mi miedo, sí me aseguré de tener un plan. Porque dependía mi éxito de que yo supiera qué pasos dar en cada minuto, en cada día de ese camino, para yo poder tener éxito y para poder aprender las cosas que no sabía, ¿no? Porque evidentemente había un gap también de conocimiento. Cuando tú llegas a esta posición, me imagino que te presentan a tu equipo de trabajo. ¿Cómo está integrado justamente tu equipo? ¿Cuántas mujeres forman parte de él? Y sobre todo, quizá como líder, como este titular de área, ¿de qué manera también tú transmites esa confianza hacia las nuevas generaciones, ¿no? De alguna manera apoyarlas, impulsarlas, para que el camino que tú recorriste, pues también ellos puedan aprender de tus lecciones. En ese momento, cuando fue mi primera oportunidad dentro de estrategia,
yo pertenecía a ese equipo, solo que yo hacía marketing dentro de ese equipo, ¿no? Y éramos casi 50-50, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, ese fue el equipo que yo me encontré, era un equipo que me conocía, que estaba acostumbrado a trabajar conmigo, pero que me veía de una forma distinta a la que en ese momento me tenían que ver, ¿no? Fue un aprendizaje juntos, de hecho, y creo que uno tiene que aprender mucho dónde realmente uno puede agregar valor y enfocarse en esas cosas donde uno puede agregar valor. A veces uno quiere tratar de llenar los zapatos de otro, pero cada quien es distinto y cada quien tiene su marca personal. Entonces, es muy importante saber en dónde uno puede agregar valor. Ahora en la posición en la que estoy desde noviembre, pues tengo un equipo mucho más grande y un equipo que definitivamente tiene oportunidades de mejora en diversidad, porque somos menos mujeres de las que me encantaría tener dentro del equipo, pero es parte de lo que hay que trabajar. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la participación actual de las mujeres? ¿Tú cómo ves este crecimiento que han tenido? Yo siempre digo que para avanzar hay que reconocer también el camino transitado, ¿no? Y los avances y los progresos que uno ha tenido. No estamos donde quisiéramos estar, ¿no? No hay equidad de género en las organizaciones, esa es la realidad. Pero si yo miro hace 17 años cuando yo ingresé a esta compañía o hace 27 años cuando empecé a trabajar, yo veo muchísimas más mujeres siendo parte de empresas como Siemens Energy, que son empresas de tecnología y de ingeniería, ¿no? Entonces, eso a mí me llena de orgullo y de motivación porque veo que las mujeres se están atreviendo. Y eso es muy importante. Y son cosas que nosotros tenemos que empezar a trabajar desde la casa, desde la educación inicial, desde los colegios. El que no tengamos miedo a las carreras que son más duras, ¿no? O a las carreras de ingeniería, de ciencia, de matemáticas. Porque nosotros tenemos capacidades como cualquier otra persona en el mundo para realizar y para liderar. Yo hoy en día tengo también el orgullo de reportar, mi jefa en el mundo es una mujer y es latinoamericana, ¿no? Y lidera el negocio de transmisión en el mundo para la empresa. ¡Wow! Entonces, básicamente no la tienes nada sencilla. Ninguno los tiene sencillos, ¿no? Y eso es parte también de la emoción y de la atracción que por lo menos para mí despiertan las posiciones, ¿no? El saber que hay un reto por delante es lo que a mí me motiva a engancharme con una posición, ¿no? Porque es buscar soluciones en donde hasta el momento no las hay, ¿no? Entonces, creo que es eso, es atreverse, es hacerse un plan, es buscar cómo apoyarse, cómo desarrollar, si es conocimiento de conocimiento, si son competencias blandas, pero cómo desarrollar esas cosas que uno en este momento considera que son un gap para poder ser exitoso en las carreras. Y luego la otra, que es mi experiencia profesional, no porque no hayas estudiado ingeniería o no porque no hayas estudiado ciencias o matemáticas, quiere decir que no puedas ser parte exitosa de una compañía como Siemens Energy. Porque uno sigue aprendiendo en la vida y en el camino que uno va llevando. Entonces, no importa la carrera que tengas como base, tú te puedes transformar tantas veces como quieras, siempre que aprendas, o sea, y le dediques tiempo a aprender. Y justamente, me voy a regresar más a esos años cuando estabas en Venezuela. ¿Qué fue lo que propiamente tú estudiaste? Y sobre todo, ¿qué fue lo que te atrajo del sector energético? Digamos que no es un tema tan común que a la gente le apasione, que le interese, a menos de que de alguna manera estés involucrado o realmente te interese interesarte en el tema propiamente. Pero ¿cómo fue tu caso? ¿Te sorprendería si te digo que yo soy periodista de background? Ok, colegas. Exacto. Yo estudié comunicación social, así se le llama en mi país, ciencias de la comunicación en otros países, ¿no? Y eso fue lo que yo estudié y yo empecé mi carrera profesional como periodista en un medio de comunicación. Y allí estuve, luego sí yo tenía la especialización dentro de mi carrera de relaciones públicas. Entonces en algún momento di el paso a una agencia
de relaciones públicas en donde llevaba cuentas corporativas y hacía toda la labor de prensa y comunicaciones internas y externas de una marca. Siempre yo soñé ser la persona detrás de una gran marca. Esa era mi gran ambición de vida. Y en algún momento, estando en la agencia, dije, suficiente con ser agencia, ahora yo quiero experimentar lo que es ser cliente. Y ahí empecé a buscar oportunidades en corporaciones multinacionales donde pudiera desarrollarme. Y me llamaron de Siemens. Para ese momento yo tenía cero idea de que Siemens hacía energía también. Lo que yo conocía de Siemens eran todos los equipos médicos porque mis padres son biólogos e investigadores y trabajaron con equipos médicos de Siemens. Y para mí eso era Siemens, ¿no? Ya luego cuando me estoy preparando para la entrevista me doy cuenta que es un mundo totalmente diferente y más amplio de lo que yo veía. Entonces, entré, fui seleccionada para la posición, era una posición de comunicaciones en Venezuela, y empecé mi labor allí, ¿no? Y siempre yo decía, no, si yo me llego a desarrollar dentro de la organización, va a ser hacia el área médica de la organización, porque era como el área bonita, cercana a la gente, o así lo veía en ese momento, ¿no? Definitivamente energía no era lo más sexy a nivel profesional dentro de la organización. Pero la vida va dando vueltas y cuando logré llegar a un negocio en específico fue el negocio de energía. Y luego descubres un mundo fascinante porque no hay nada más cerca de todos que la energía. Nosotros puede que no estemos cerca de equipos médicos, pero cerca de energía absolutamente todos. Y todo lo que hacemos, y todo lo que tenemos, y todo lo que funciona como este micrófono, es porque hay energía detrás, porque está llegando electricidad. Entonces no hay nada más importante para el desarrollo y el progreso de una comunidad, de una nación, que el contar con suficiente energía para producir. Lo que acabas de decir es nada más y nada menos que la verdad. Tanto que el tema menos sexy del sector energético es hablar justamente de temas del mercado eléctrico. Realmente son tecnicismos muy particulares que tienes que profundizar ampliamente para que te atraigan. Pero ya cuando te empiezas a involucrar y demás, ya es muy difícil que el sector te deje. Entonces creo que también el ejemplo y toda tu trayectoria es el vivo ejemplo de que realmente desde que llegaste al tema de energía te quedaste en esa zona y te ha tocado ver la evolución entre tantos años de trayectoria. Te ha tocado ver todos los avances y crecimientos y las nuevas oportunidades. Hoy día, hacia adelante, con todos los retos y todas también las oportunidades que hoy incluso la inteligencia artificial también está abriendo nuevos campos, ¿cómo es tu perspectiva hacia adelante de hacia dónde podría llevarse para mejorar el sector energético? Sí, y has tocado un punto súper importante que es la inteligencia artificial, ¿no? Hoy el mundo de la energía yo creo que empieza a ser atractivo y sexy hasta para los que no les gustaba este sector, porque está creciendo a un ritmo tan acelerado que es fascinante y cambiante todos los días ver lo que está pasando en regiones, en países más desarrolladas, el camino que va tomando. Y el gran tema que tenemos precisamente para este boom de la energía que se está dando en el mundo es la inteligencia artificial y el crecimiento que está habiendo en las empresas de inteligencia artificial y de data centers. Porque una vez más, para que funcionen y para que crezcan al ritmo que ellos están pronosticando y que nosotros que en cada búsqueda estamos demandando datos y energía, se requiere una empresa de energía y se requiere que un país esté muy blindado en energía. Entonces, es fascinante el crecimiento que está viviendo la energía. Cada país, cada región tiene una composición energética distinta y puede tener una matriz energética distinta. Yo creo que de la coexistencia de las diferentes fuentes de energía es donde está la clave para tener el éxito.
hablar de un mundo 100% renovable o hablar de un mundo 100% fósil no es enteramente cierto. Las dos fuentes tienen que coexistir para tener una matriz energética que dé de mejor manera con los diferentes requerimientos que se tiene en un sistema. De hecho, hay muchas personas que dicen que la etapa de los combustibles fósiles va a llegar muy próximo a su fin. Sin embargo, creo que, como bien lo acabas de decir, son dos matrices energéticas que tienen que aprender a convivir. Tanto generación renovable como hidrocarburos van a tener que coexistir en este mundo de la mano, no es sacrificar uno por el otro, porque al final de tanto de los combustibles dependemos, como también ahora se está impulsando todo el tema de las energías renovables. Y creo que Siemens Energy también ha sido pionero. La verdad es que desde todos los proyectos que tienen en Latinoamérica, ya trabajando con el hidrógeno verde, llevando el combustible hacia otras partes de Europa, creo que ustedes han sido particularmente innovadores y me atrevería a decir que hasta disruptores a crear tecnología y hacer más eficiente todo el tema de las energías renovables. Así es. Es fascinante ver cómo la energía va progresando. En un día como hoy, por ejemplo, que está bastante nublado, si tuviéramos solo renovables, pues estarían probablemente fallando nuestros sistemas de energía en el país, ¿no? Nuestra red eléctrica en el país. Si dependiéramos solo de energía fósil, pues en algún momento podríamos también llegar a tener algún tipo de interrupción por alguna razón. Entonces, una vez más, ¿no? En esa coexistencia de los recursos, ahora entra el hidrógeno, hay muchos jugadores del mercado que están intentando ser pioneros con soluciones de hidrógeno en el mundo. Ya el mundo está hablando nuevamente de nuclear, pero en más reducidas productoras o generadoras. Hay un mundo importantísimo de recursos, ¿no? para completar esta matriz energética. Bioenergía, ahora con sistemas de almacenamiento que también toman el mayor provecho de las energías renovables y las ponen a disposición cuando las renovables no están por temas ambientales o climáticas, no están dando todo lo que podrían producir, ¿no? Entonces, el mundo de la energía no deja de cambiar, no deja de innovar. Y esas grandes mentes, sobre todo en México, es muy impresionante la capacidad innovadora que tienen los mexicanos, ¿no? Y los estudiantes, nosotros recibimos acá muchísimos estudiantes de las universidades locales o del país en general, nacionales, y llama la atención ese espíritu innovador y emprendedor que existe en México. Y nosotros lo valoramos muchísimo porque de esas mentes es que va a salir la real solución del futuro. Ustedes tienen el programa que es el Hackathon. Sí. De hecho, me ha tocado a mí ser testigo de esas presentaciones innovadoras donde estudiantes de diferentes universidades pues lanzan sus pilotos, sus prototipos de productos, de proyectos que ayudan mucho para la generación de eléctrica o para cualquier solución que el propio sector pueda tener. Entonces creo que es una parte importante. También impulsan a las niñas desde pequeñas a que se involucren con temas de energía y creo que eso hace falta hacia allá afuera, ¿no? Esa visión pues completa que ayuden justamente a involucrar a las mujeres, a los hombres y empezar a trabajar en esa coexistencia que hablamos también de seguir sumando, no ser rivales, al contrario, encontrar ese punto de equilibrio para poder trabajar de la mano y lograr grandes cosas. Me encanta que nombres el challenge, el hackathon. El Innovation Challenge, yo lo tengo muy cerca de mi corazón porque fue una idea que surgió de un colega que estaba iniciando su carrera dentro de Siemens Energy. Y es una de esas, precisamente de esas personas que tienen un espíritu innovador y emprendedor admirable. Y él desarrolló esa idea y yo enseguida le dije, esto hay que apoyarlo, esto hay que empezar así sea con pilotos muy pequeñitos, pero esto tiene muchísima fuerza, ¿no?
y ir a las universidades y que los estudiantes que están interesados en desarrollar innovaciones, invenciones en el sistema energético puedan plantear sus ideas y que luego los ganadores tengan un ambiente en donde puedan hacer crecer y desarrollar esas ideas y probar esas ideas, es súper interesante. Luego, el Hackathon de Niñas con Energía también es un proyecto en el que yo personalmente me involucro mucho. Allí nuestra gran convicción es que si nosotros vamos sembrando esa idea y ese interés en las niñas desde muy temprana edad, pues el día de mañana vamos a tener más estudiantes en las universidades mujeres. Oye, Aniela, dentro de tus más de 2 décadas de trayectoria, ¿cuál consideras tú que ha sido esa aportación, ese granito de arena que ya quedó sembrado dentro del sector energético, dentro de Siemens Energy y que tú sembraste? Yo quisiera que mi gran aportación hasta el momento y que el día de mañana la gente, si ha de recordarme, me recuerde por eso, es por ayudar a los colegas a encontrar cuál es su camino de crecimiento dentro de la organización, a encontrar eso que realmente les motiva y les inspira, ¿no? Yo siempre he dicho que yo me considero como un puente para que la gente alcance sus metas, ¿no? Y muchas veces eso viene por ayudar a la gente a encontrar cuál es su meta, ¿no? Porque hay veces que ni siquiera lo sabemos. Y ese es quiero que sea mi gran legado dentro de la organización. Yo quiero ayudar a cuantas personas sea posible a encontrar esa meta y luego alcanzar esa meta. Y por supuesto mujeres que puedan tener la misma oportunidad que yo he tenido hasta el momento. Y ahora la pregunta crucial, ¿cuál es tu meta? Mi meta, mi gran meta en la vida, y hace un ratito lo decía, era ser la persona atrás de una gran marca. Yo quería ser esa influencer, pero tras cámara, ¿no? De una gran marca. Y ahora, pues, mi pasión se ha vuelto diseño de estrategias, ¿no? Entonces, siempre y cuando yo pueda llevar a Latinoamérica en cualquiera de los negocios, sea en el que yo estoy en este momento o cualquiera de los negocios que tiene Siemens Energy, yo pueda llevar a Latinoamérica a crecer, a posicionarse, a ser más importante dentro del mundo, esa va a ser mi gran meta cumplida. Dejando a un lado el tema profesional, el lado laboral, creo que también el conocer a Aniela Marval como mujer, como ser humano, también nos va a nutrir mucho, porque siempre estamos acostumbrados a vernos como mujeres ejecutivas, como las responsables, como las líderes, pero también somos seres humanos. A veces lloramos, tenemos días buenos, tenemos días malos, pero en tu vida, ¿cómo logras o tratas de justo alcanzar el famoso equilibrio entre el éxito profesional y el éxito personal? Hace unas semanas me hicieron esa pregunta en el equipo global de transmisión, ¿no? Nos preguntaron a todos, de hecho, porque querían que nosotros le enviáramos un mensaje a toda la gente que trabaja con nosotros sobre cómo alcanzamos equilibrio, ¿no? Y la realidad es que yo no me siento que yo sea el mejor ejemplo de tener equilibrio, pero lo que sí sé es que he ido avanzando y progresando a través del tiempo, ¿no? A mí me encanta el trabajo y yo amo trabajar, ¿no? Y yo creo que esa en el pasado era mi gran excusa para no hacer nada más, ¿no? Que trabajar. Para no tener vida personal, ¿sabes? Para no dedicarle tiempo a mi familia. Hoy en día yo me aseguro de que, número uno, yo tenga tiempo de calidad con mi familia. Seguro para mí no es suficiente, seguro para mi familia tampoco es suficiente, pero el tiempo que yo tengo es de calidad y es 100% dedicado y enfocado en ellos. Luego yo he aprendido a manejar mi agenda, ¿no? Y yo en esa agenda, precisamente por lo workaholic que puedo llegar a ser, yo en esa agenda yo me bloqueo tiempos para la familia, yo me bloqueo tiempos para mí, yo me bloqueo tiempos para reflexionar o pensar en lo que estamos haciendo dentro de la organización, en las cosas que me están enviando y que de pronto tengo que tener
como un pensamiento más crítico y más estratégico para revisarlo y evaluarlo. Entonces eso es algo que siempre veo que haya tiempo dentro de mi agenda. Y otra cosa que siempre tengo en mi agenda es tiempo para el ejercicio. Yo hago ejercicio 6 veces a la semana, sí o sí. En los días en que se ve imposible, porque estoy viajando desde, I don't know, muy temprano en la mañana o hasta muy temprano o hasta muy tarde en la noche, yo siempre ubico, si son 10 minutos que tengo, son 10 minutos. Pero la disciplina del ejercicio para mí es liberadora. O sea, estamos hablando de que tu día comienza, o sea, sin un viaje, comenzar alrededor de las 6 de la mañana, empiezan tus actividades. ¿Cómo Cuando mi distribuyes día tu día? comienza a las 6 de la mañana, soy muy afortunada. Por lo general, yo estoy conectada desde antes a trabajar y eso me obliga a que si quiero hacer ejercicio, pues entonces yo me levanto 1 hora antes de la primera reunión de trabajo que tengo, hago 30 minutos de yoga, me ducho rápidamente, me alisto, empiezo a trabajar y luego en la noche busco tener 20 o 30 minutos adicionales para hacer cualquier otro ejercicio de mayor impacto, ¿no? Y así voy balanceando mi día. Si es un día, como te digo, que tengo que viajar y no voy a poder tener esos dos tiempos de hacer ejercicio, pues entonces es solo uno de ellos, ¿no? O el de la mañana o el de la noche, o como te digo, si son 10 minutos lo que encuentro, hay veces que son 10 minutos que toco el hotel para cambiarme y digo, son 10 minutos, hago ejercicio, me cambio y vuelvo a salir a la otra reunión. Pero sí le doy espacio a eso. Lo importante es la disciplina y creo que eso es lo que te marca los tiempos y lo que te permite justamente ser perfectamente organizada en tu día y te da espacio para poder cumplir con todas las actividades y lo que te gusta hacer, porque no todo es trabajo, ¿no? En alguna ocasión me dijeron, ¿vives para trabajar o trabajas para vivir? Entonces creo que esa disciplina tiene que alcanzar ese balance correcto. Y yo quiero preguntarte, ¿cuáles consideras que han sido quizá 3 mujeres que han sido pilares en tu vida? Wow. Número 1, mi madre. Mi madre, rápidamente, cuento corto, mi madre le tocó salir a trabajar desde muy pequeña, desde siendo niña, ¿no? Ella vivió una situación muy difícil a nivel familiar y dependían de ella en la casa para poder comer día a día. Y para mí, mi mamá es un pilar de fortaleza y de cómo uno puede desarrollarse y progresar en la vida, que no tiene comparación, ¿no? Luego también dentro de la familia tengo una prima que me lleva unos cuantos años y ya desde muy temprana edad mía, ella ocupaba posiciones de renombre o posiciones altas dentro de corporaciones internacionales, ¿no? Y ella fue como mi gran referente precisamente de ese mundo corporativo que yo quería llegar a vivir y cómo me quería desarrollar dentro de ese mundo, ¿no? Y luego, la verdad es que acá yo tengo compañeras, jefas o referentes de alto nivel de management, impresionante, y que son muy buenas y que tú les admiras de diferentes formas, por la capacidad que tienen de llevar una familia y la vida profesional al mismo tiempo, por haber llegado con tanto éxito a las posiciones que están ocupando hoy en día, por la espontaneidad, por la felicidad que mantienen haciendo su trabajo. De verdad que yo tengo muchísimos referentes, ¿no? Y tengo colegas que trabajan en áreas que yo considero que aún son más masculinizadas todavía dentro del área de energía, ¿no? Como manejo de proyectos, ¿no? Entonces, y son personas que manejan proyectos y grupos grandes de personas dentro de obras civiles inmensas. Y wow, son impresionantes y son líderes dentro de sus equipos y sus organizaciones. Son mujeres que nos inspiran, que vemos esos
casos de éxito, esas trayectorias impresionantes y que además las vemos compartiendo con su familia, que se dividen, que viajan, que un día están en Querétaro y otro día están en Monterrey dando una conferencia y aún así siguen estando con su familia o lo procuran. Realmente también a mí me ha tocado ver esos casos de éxito y te llega esa reflexión de si ellas pueden, también yo puedo. ¿Tú qué le dirías a esa Aniela joven que estaba en Venezuela, que estudió periodismo y que hoy su vida ha cambiado y ha dado un giro de 360 grados? Hoy es una gerente de un área importante para una multinacional como lo es Siemens Energy. ¿Qué mensaje le dirías a esa joven? 2 mensajes. El primero es no perder la paciencia. Porque cuando estamos jóvenes sentimos que estamos como en una carrera de caballo, ¿no? Y vamos, o Fórmula 1, para ser un poco más tecnológica. Y sentimos que no hay mañana y que todo tiene que suceder ya, ¿no? Y si no sucede ya es que estoy fracasando. No, o sea, todo sucede a su tiempo, siempre y cuando uno se mantenga fiel a ese gran objetivo que uno tiene en la vida, ese propósito que uno tiene en la vida, esa estrella del norte que uno tiene en la vida, ¿no? Entonces, eso es lo primero, no desesperarse. Y me lo diría a mí, como se lo digo a muchos de mis colegas que están empezando, no se desesperen, ¿sabes? Sean fieles a eso que quieren, trabajen por eso y las cosas van a llegar. Y luego, en mi caso, el techo de cristal. Uno no puede ponerse barreras que la vida no le está poniendo, ¿sabes? Uno no puede creer que hay un techo o que hay un límite para lo que uno es capaz de hacer o no hacer, ¿no? Crean en lo que ustedes son capaces de hacer, ¿no? Y eso yo me lo hubiese dicho. Yo estoy feliz con la carrera que he tenido y cómo se ha llevado. Pero honestamente yo pude haber empezado a dar los pasos mucho antes si hubiese escuchado como otras personas me decían, pero si ahí está y ahí lo tienes, ¿por qué tú no lo crees, no? ¿Y por qué no te sientes capaz de hacerlo? Entonces, romper esos techos de cristal, esos sesgos inconscientes que uno tiene, es súper importante. Creo que con esta reflexión vamos a cerrar extraordinariamente este podcast con Aniela Marván, quien pues hoy día nos ha dado una cátedra de cómo ha sido esa evolución dentro del sector energético, cómo ha alcanzado ese equilibrio y hoy te admiro porque realmente esa disciplina, muchas, y me incluyo, desearíamos tenerla, la verdad. Muchísimas gracias, Aniela, por tu tiempo. Gracias a ustedes por haber llegado hasta el final de este video y sobre todo los invitamos a que estén al pendientes de esta entrevista y de todas las demás que ya forman parte de nuestro historial en el Energy 21 Podcast. Llevamos 4 temporadas, más de 30 mujeres que nos han contado su trayectoria, su experiencia de vida, todo el camino que han tenido que atravesar dentro del sector energético y que ustedes pueden escucharlo a través de Spotify o nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Daniela Loredo. Aniela, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y los invitamos a que esperen el próximo episodio en 15 días aquí en el Energy 21 Podcast.